Vamos en nuestras Biblias al último capítulo del libro del profeta Joel, capítulo 3. Vamos a leerlo todo. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en este precioso libro del profeta Joel, en su capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor. Le pedimos al Señor que bendiga esta mañana y que sea propicio nuestro comportamiento delante de Él. Recordemos que hemos tenido un versículo lema, que es porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora en la parte inicial ya vimos un recuento de lo que nosotros habíamos visto a grandes rasgos. Hoy veremos este tema, le hemos puesto a nuestro sermón el título Enseñanzas por el juicio a las naciones por parte de un Dios de ira vengativo. Vamos a tener el tema en dos títulos importantes. El primero es enseñanzas de relatos históricos, y ahí nos tenemos que referir definitivamente al Antiguo Testamento, y el segundo es la venganza de un Dios de ira. En el primer punto, y créame que es muy importante que la iglesia entienda lo que yo voy a explicar, porque muchas veces la gente entra al Antiguo Testamento, pero entra como algo que no
no tiene como la misma importancia que ver el Nuevo Testamento. A la fecha, incluyendo el día de hoy, hemos visto 3 libros del Antiguo Testamento considerados históricos, pero otra subdivisión es considerar a unos proféticos menores y mayores, a otros los libros de la ley y a otros los libros sapienciales. Pero podemos hacernos unas preguntas: ¿por qué estamos metidos en estos libros históricos o proféticos? La primera es: ¿a qué se refieren los libros históricos? Una clasificación los constituye como una gran división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina por allá en Esther. Dice el comentario de la Biblia de estudio Herencia Reformada acerca de estos libros históricos. Miren lo que dice este título, esta Biblia en su comentario. Por una parte señala la religión bíblica como diferente de las demás religiones del antiguo Oriente Próximo, ya sean egipcias, cananeas o mesopotámicas. Prácticamente toda la literatura religiosa de los vecinos de Israel era en forma de mitos que describen las aventuras de deidades concebidas como seres humanos, a menudo humanizados con más vicios que virtudes. Pero en la religión de la Escritura, o sea la nuestra, el único Dios vivo y verdadero, quien existe eternamente, independiente de las concepciones de los hombres, se revela realmente a sí mismo a la gente en el tiempo y en el espacio reales. La religión bíblica descansa en un fundamento histórico. Nosotros tenemos una religión, o pertenecemos a una religión, a una creencia que tiene fundamento histórico. No son mitos, no son cosas creadas por los hombres, posiblemente con una dificultad grande de demostrar. Se llaman históricos estos libros porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto, la historia del pueblo de Israel. Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, su posterior florecimiento, la decadencia y caída. Relata también el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo. Quizás estas palabras de conquista, florecimiento, decadencia y caída posiblemente puedan ser un símbolo de lo que fue nuestra salvación, donde Dios de alguna manera, buscándonos porque estábamos escritos en el libro de la vida, porque habíamos sido predestinados, Él conquista nuestros corazones, el Espíritu Santo. Obviamente cuando nosotros conocemos al Señor es un momento de un enamoramiento, como cuando nosotros nos ennoviamos, cuando conocemos a aquella persona que va a ser nuestra esposa o esposo. Entonces ese florecimiento, ese enamoramiento, pero muchas veces por efectos de nuestra desobediencia o por abandonar la palabra o aquellos medios de gracia, viene una decadencia o viene una caída, y luego el Señor se manifiesta en nuestra mente, en nuestras vidas, para que nosotros podamos continuar con ese proceso de santificación y luego lo que es la glorificación. Parte de esto lo vimos en este precioso libro de Joel, cómo el pueblo se había alejado de Dios. Él los castiga con una plaga, y como esa plaga representa su ejército y un juicio postrero, Dios por medio del profeta los lleva directamente al arrepentimiento y a clamarle a Dios misericordia. Dios los perdona, Dios los restaura, Dios los restablece, y para garantizar que su pueblo en el futuro no se perderá, envía a su Santo Espíritu, que lo vimos la semana pasada, que es la tercera persona de la Trinidad, quien aplica esa poderosa salvación a todos los que invocaren el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, vamos ahí por favor, vamos a Filipenses 2:9. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es invocar el nombre del Señor. La historia de Israel encierra un importante mensaje para la iglesia del día de hoy. Esa historia que nosotros vemos
como algo histórico, algo pasado, algo que es un recuento, trae un mensaje importante para la iglesia de Dios. El plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes que sufra su pueblo. La oposición de los enemigos y aún el fracaso humano no va a impedir que el plan de Dios funcione, que el plan de Dios se cumpla. En el libro de Josué, por ejemplo, vemos a Israel imponente, con ejércitos en orden, tomando posesión de la heredad sin que nada pueda oponérseles. En el libro de Jueces nos muestra cómo Dios levanta libertadores, algunos muy indignos como Sansón, para librar a su pueblo en momentos de crisis. A pesar de la ignorancia espiritual, la inmoralidad y el caos social de aquella época de los jueces, existía la bondad, existía la piedad, como lo vemos y lo aprendimos en el libro de Ruth. En los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, observamos no solo el establecimiento de la monarquía de Israel y su florecimiento, sino también su decadencia, hasta el punto de parecer que se apagará definitivamente la lámpara del conocimiento del verdadero Dios, al irse estos pueblos hacia una idolatría extrema. Elías se lamentó diciendo en primer libro de Reyes 19:10, dice: y solo he quedado yo, dice ese versículo completo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él no sabía que Dios ya había reservado un remanente de 7,000 que no se habían doblegado ante Baal, y que Dios siempre tiene su remanente fiel. Es bien importante que nosotros entendamos que a pesar de que la iglesia se haya desviado en varias etapas de nuestra historia, en la Edad Media, en el siglo XIX, en el siglo XX, de que la iglesia haya cogido rumbos diferentes, que se haya ido hacia unos movimientos dogmáticos extraños, que se haya ido hacia un pentecostalismo extremo, que se haya ido hacia un carismatismo donde ellos pretendían revivir al Espíritu Santo y revivieron una cantidad de cosas de los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos cesacionistas y muchas de las iglesias en Medellín son continuistas, en Colombia y quizás en el mundo entero son continuistas de una serie de dones, de una serie de situaciones con el Espíritu Santo, los cuales eran para una época especial. Aunque Dios disciplinó a su pueblo mediante el cautiverio babilónico, un remanente retornó a la Tierra Santa. Veamos ese Joel 3:1. Miren lo que decía: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, el valiente pueblo repatriado reedificó las murallas de Jerusalén. Miren cómo dice Daniel 11:32b. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A Dios hay que conocerlo en la integridad de la Sagrada Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, porque ese conocimiento hará que nosotros nos esforcemos y actuemos. Edificará el muro a pesar de los tiempos angustiosos. Y miren esto tan importante: de los recuerdos de la historia de Israel, la iglesia actual saca una cantidad de manantiales, una cantidad de cosas de inspiración para quedar fortalecida. Sabes que el plan de Dios ha triunfado y siempre triunfará. Pero pregunta, como decía ahora, ¿alguna vez te habrás imaginado la Sagrada Escritura sin las historias de Josué, de Sansón, de David, de Elías? Quizás si no tuvieran esas historias, era una Biblia, era un libro completamente empobrecido, era un libro que perdía mucha importancia, era un libro que quizás quedaba cojo porque eran estos personajes o lo que pasó en el Antiguo Testamento, muchos de ellos eran la justificación de algo que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento. Si no estuvieran estos libros, ¿qué pasaría con la tipología de Cristo? Porque a Cristo lo vemos en varios tipos en el Antiguo Testamento. Es más, hace 8 días vimos a Cristo en el libro de Joel.
¿Y qué pasaría con la cantidad de simbologías acerca de la salvación? Cuando Él saca a su pueblo de Egipto, Él tiene una simbología importante acerca de cómo Dios iba a hacer la salvación y cómo cargaría con ese pueblo durante muchos años hasta llevarlo hacia una piedad, hacia llevarlo a una santificación para que llegaran a esa posiblemente Jerusalén o Canaán celestial. Esas simbologías son importantes porque nosotros vamos a entender muchas cosas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Vamos todos, por favor, a Lucas 24:13. Esto es una gran justificación. El Señor Jesucristo nos va a enseñar por qué es importante que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento, por qué es vital. Vamos todos a Lucas 24, del 13 en adelante. Es una porción extensa, pero es importante que la leamos. Dice así, del 13 en adelante, Lucas 24. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ese mismo día habla de la resurrección, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo: también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dijo: lentos, ustedes si leyeron los profetas, ¿por qué no creen lo que los profetas dicen? Es un llamado de atención al Señor de estudiar los profetas. Miren la pregunta del Señor: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. En toda la escritura. Yo no soy capaz de imaginarme cómo fue esa conversación, pero el Señor les habló de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, dónde estaba Él, dónde se veía Cristo, dónde estaba el tipo de Cristo, y Él les hace esa reclamación: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Se les dijo, se ratificó en un profeta, en otro. Ellos sabían la teoría, habían visto al Mesías. Él les decía que tenía que morir, que tenía que cumplir lo que estaba escrito ahí. Y me refiero, debe ser Isaías 53, lo más claro que uno puede tener en la mente. Toda la escritura es necesaria. Por eso nosotros estudiamos esto, porque es necesaria. Hace 8 días vimos a Cristo en este libro. Ahora, esa es la parte en la cual yo quería llevarlos para que entendieran por qué estudiamos un profeta, por qué estudiamos un libro histórico. Ahora quiero que veamos un punto importante y la parte más importante también de esta porción, y es la venganza de un Dios de ira. Dios es un Dios de ira, no solo de amor. A la mayoría de la gente no le gusta pensar en absoluto en la ira de Dios. Prefieren pensar en que siempre es un Dios de amor, y eso es lo que nos ha vendido la religión tradicional, y muchas de las iglesias pentecostales se sitúan aquí. Aquellos que sí creen que Dios es tanto un Dios de ira como un Dios de amor, prefieren pensar
que esa ira era únicamente en el Antiguo Testamento, que era en el pasado, en la parte pretérica, no el día de hoy. Al parecer muchos creen que la ira de Dios es una verdad del Antiguo Testamento y que con la venida de Cristo ahora estamos ya liberados y solo podemos hablar en términos del amor de Dios. Esto es un pensamiento erróneo acerca de Dios. A.W. Pink hace la siguiente observación. Miren esta cita. Es triste encontrar tantos cristianos profesantes que consideran la ira de Dios como algo sobre lo cual se sienten obligados a hacer una apología, por lo menos pensar que aquella ira no existe. Aunque algunos no llegan tan lejos como para admitir abiertamente que consideran una vergüenza del carácter divino, están lejos de mirarlo con deleite. No les gusta meditar en ello y raramente oyen hablar de ella sin un resentimiento secreto que se eleva de sus corazones en su contra. Incluso con aquellos que son más sobrios en su juicio. No pocos se imaginan que existe una severidad acerca de la ira de Dios, que es demasiado aterradora como para considerarla como un tema de contemplación útil. Otros albergan la ilusión que la ira de Dios no es consecuente con su bondad, y por lo tanto tratan de hacerla desaparecer de sus pensamientos. Fin de la cita. Sí, hay muchos que se alejan de la visión de la ira de Dios, pues piensan que fueron llamados a mirar esa ira como si fuera una mancha en el carácter divino o alguna tacha en el gobierno divino. Pero, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? A medida que nos volvemos a ellas, vemos que Dios no ha hecho el más mínimo intento para ocultar su ira. Él no está avergonzado de dar a conocer que la venganza y la ira le pertenecen a Él. Dentro de esta porción de la Escritura vamos a sacar unas características especiales acerca de la ira y la venganza de Dios que pienso yo que son importantes. He extractado varias. La primera, es justa y con motivaciones reales y advertidas. Ojo, los pueblos que atacaban el pueblo de Israel, ellos sabían que Israel era el pueblo de Dios, pero ellos se envalentonaban cuando Dios les daba la posibilidad que atacaran su pueblo. Miren Joel 3:2, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Miren los motivos por los cuales ellos entrarán en juicio. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, que es el versículo 3, y vendieron las niñas por vino para beber, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. La sacaron de Israel y la llevaron a esos pueblos paganos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. De eso tomará venganza el Señor, porque tomará el pueblo de ellos y los hijos de ellos y los llevará a pueblos extraños. Se ha vuelto común para muchos argumentar que el Dios del Antiguo Testamento es una especie de monstruo moral, que no es en modo alguno un Dios digno de adoración. Sin embargo, los autores bíblicos no tienen dicho problema. De hecho, se dice que la ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios. Tienen que estar juntas. Pablo lo escribió de la siguiente manera en Romanos 2:5. Dice: pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren cómo es el justo juicio de Dios. Los juicios de Dios son completamente justos. La ira de Dios es entonces proporcional al pecado humano. Un segundo punto, una parte B que vemos ahí dentro de las características de lo que es la ira y la venganza de Dios, es dicha ira y venganza no doblega y rinde los corazones de los impíos y los enemigos. Miren qué cosa tan importante. Miren cómo es el ser rebelde, el ser en contra de Dios. En ellos, después de lo que les pasó, cómo Dios juzgó a estos pueblos
y juzgará al final, habrá un juicio de las naciones. En ellos no hay arrepentimiento, en ellos no hay reflexión, su odio crece. Miren cómo dice el versículo 4 de ese capítulo 3. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Miren la pregunta del Señor. Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. Increíble, ellos vieron y conocieron el poder del Dios de los israelitas, y aún así ellos querían vengarse de Dios, ellos querían irse en contra de Dios. Cuando Rusia fue tomado, los zares fueron desbancados y entró ese comunismo, entró eso. Inclusive hicieron un juicio contra Dios en Rusia y lo juzgaron y dicen que quedó culpable, y después de haber quedado culpable sacaron una sagrada escritura y la tiraron afuera y empezaron a disparar hacia el cielo como si ahí estuvieran condenándolo y asesinándolo. Hay mucha gente en el infierno en este momento insultando a Dios. Ellos no están arrepentidos. Ellos lo están odiando cada día más a Dios. Un tercer punto o una parte se dice: nuestra confianza en la ira y venganza de Dios nos proporciona fortaleza nuestra y la de su reino. Miren el verso 10 y 11 de este capítulo 3, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. En la medida que el Señor es un Dios de ira, un Dios de venganza sobre aquellos que han atemorizado, que han maltratado a su pueblo, el pueblo dice: fuerte soy cuando ven a Dios con su ejército atacando a los malos. Miren el versículo 11: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Ese es su reino, que su reino es fuerte y es poderoso. Un cuarto punto es: su venganza está acompañada de restauración perfecta. Mire el versículo 13: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Verso 18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Verso 20: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Su venganza está acompañada de una restauración perfecta, y podemos ver ahí esa promesa preciosa de redención. Somos conscientes de que es una promesa y nosotros nos apoyamos en ella. Tenemos ya una redención perfecta y eterna. Un quinto punto es: el resultado de su ira es muerte y destrucción sobre los enemigos de su pueblo. Versículo 19: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Es el resultado, es muerte y destrucción sobre los enemigos de Dios, sobre los enemigos de su pueblo. Otro punto que nosotros podemos ver en esta porción de la Escritura es que nosotros somos usados como instrumentos de venganza. No somos determinadores, nosotros no somos los que tomamos la venganza, sino que nosotros podemos ser herramientas, nosotros podemos ser instrumentos del Señor, de su venganza contra los pueblos, contra los impíos. Mire Joel capítulo 3 versículo 10, la parte A: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Le está diciendo: mire, ustedes tienen los asadones, ustedes son agricultores, de esos asadones y de esas hoces, conviértanlo en espadas y conviértanlo en lanzas. El mundo camina al contrario. Hay un lema en la ONU y en el mundo que dice al contrario: que las espadas de las armas convirtámoslo en asadones, pero tenemos que defendernos. No hay cómo defendernos. Miren en Números
31:3. Vamos ahí, por favor. Números 31:3. Dice así este versículo: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Nosotros podemos ser instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para la venganza y para su ira sobre aquellos pueblos, sobre aquellos pueblos que han atacado y que son enemigos del Señor. Pero miren, pregunto, ¿de quién es la venganza? ¿De quién es la venganza? Vamos a Deuteronomio 35:32. No solamente lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32:35 dice así: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les es preparado se apresura. Dice el Señor: mía es la venganza, mía es la retribución. Pero eso no solamente se queda en el Antiguo Testamento. Miren el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 12:19. Romanos 12:19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, no es exclusivamente esto del Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver en varios versículos. También es del Nuevo Testamento. Es muy común pensar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios duro, un Dios lleno de ira, un Dios irreconocible con respecto al Dios del Nuevo Testamento, el cual lo calificaban de tierno, de paciente, un Dios de amor, completamente amoroso. Ninguno de esos retratos es representativo de las enseñanzas de las Escrituras sobre la ira de Dios. Ese es un Dios que no es el Dios nuestro. El Dios de nosotros no cambia. Sus atributos son desde la eternidad, el día de hoy, seguirán hasta la eternidad. El día que todo esto acabe, el día que estemos en su presencia, Él tendrá absolutamente todos los mismos atributos de los cuales yo estoy hablando en este momento. Encontramos descripciones inmensamente terribles de la ira de Dios en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren algunas de ellas. Miren en Jeremías 30:23. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Está sobre ellos. Está esa espada encima de ellos. Todavía hay tiempo, hay esperanzas. Mientras hay vida y esperanza para uno quitarse esa tormenta de encima. Miren lo que dice el profeta Nahum: Jehová es celoso y vengador. ¿Tendremos que arrancar algunas páginas de la Escritura? ¿Tendremos que cercenar algunos versículos? Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Él no dejará de expresarlo. Su enojo saldrá. No quedará un ápice de ira que Dios deje de manifestar. Ese es el Antiguo Testamento, los que hemos visto. Pero miren el Nuevo Testamento también. Romanos 1:18. Este es el más clásico, lo conocemos mucho. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es un versículo con un mensaje inmensamente grande. Aquella impiedad, aquella injusticia de los hombres está marcada desde el cielo y está apuntada la ira de Dios sobre ellos. Donde hay injusticia, donde se ataca la verdad, ahí está la ira de Dios. Pero vamos a Apocalipsis, el último libro. De su boca dice así, en el capítulo 19, versículo 15, dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Aquellas naciones
que no encontraron en la Sagrada Escritura, en Jesucristo, en Jehová, el único Dios vivo y verdadero, que no comprendieron que la salvación era distinta, que la salvación no era por obras, o aquellos que han negado definitivamente el nombre del Señor. Ahora, entendiendo estas dos posiciones, entendiendo una cosa importante, que es que nosotros debemos estudiar la Sagrada Escritura completa, del Génesis hasta el Apocalipsis, no solamente aquellos libros que pueden ser muy descriptivos de algunas descendencias, etcétera, etcétera. Aquellos son importantes, aquellos ritos del Antiguo Testamento, todo eso es importante leerlo porque encontramos tipos de Cristo en todas partes. Hemos encontrado en este libro un manantial, algo hermoso, un consuelo, algo que hemos visto su cumplimiento, hemos visto cómo Pedro, el día en Hechos de los Apóstoles, cómo él hablaba de ese Santo Espíritu que hablaba Joel. Bueno, en la segunda parte hemos visto cómo tenemos no solamente un Dios de amor omnisciente, todopoderoso, omnipresente, un Dios, la seidad de Dios, que Dios existe por sí mismo, que Él no necesita alimentarse de algo como para crecer. No solamente es Dios de ira, de venganza, sino un Dios de amor, un Dios salvador. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Y quiero iniciar directamente con nuestros amigos. Mira, a ti que estás viendo este mensaje, que de pronto estás con tu esposa, con tu esposo, o que te llegó porque un amigo te lo envió, que no estás en Cristo, que no te has puesto a cuentas en Cristo, que no has entregado tu vida al único Dios vivo y verdadero, que no has invocado el nombre del Señor, que no has invocado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua profesará que Jesucristo es el Señor. Eres un enemigo del Señor. Si no estás con Él, eres un enemigo del Señor. No hay puntos medios en la Sagrada Escritura. Con Dios no hay ningún punto medio. O estás con Él o eres su contradictor. O estás con Él o eres su enemigo. Y tú sabes que todo lo que hay planeado para sus enemigos. Te tengo que decir que viene el peor día para ti de toda la historia de la humanidad. Es el día de Jehová, el día de su ira. Porque en ese día se separará el trigo de lo que no es trigo. Se separará lo bueno de lo malo. Ese día vendrá el juicio final. Jesucristo vendrá pronto. Todavía hay tiempo. No sé si 1 hora, no sé si 2 horas, no sé si en este día, no sé si en la semana vendrá el Señor, en cualquier momento. Dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién espera un ladrón? Un ladrón no anuncia. Aunque en la Sagrada Escritura se habla de ciertos eventos, se habla de ciertas cosas en las cuales puedan dar indicios de su venida. Dice que vendrá como ladrón en la noche, en el momento en que nadie lo está esperando. Y tengo también para decirte a ti que esa ira que está acumulada de ese Dios grande y poderoso, del Dios creador de todo este universo, que podrá reclamar con su ira y con su amor todo lo que Él desee, te tengo que decir también que esa ira fue aplacada por Cristo. Esa ira que tiene Dios contra tu pecado, contra tu impiedad, contra tu injusticia, esa ira puede ser pagada, puede ser llevada a la cruz del Calvario, en la cual Cristo tiene un manantial de amor, de sangre, para poder ser lavada. Para la iglesia, cuando hablamos de la ira divina como esta faceta de la justicia divina, nuestra principal preocupación es lo que se ha denominado como la justicia retributiva de Dios. Quería dejarla al final porque es importante para la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pastor? La justicia retributiva es aquella según la cual Dios paga a cada uno de nosotros lo que merecemos. Eso es la justicia retributiva. Es aquella en la que Dios nos trata según nuestras culpas. La justicia retributiva es, pues, sinónimo de castigo. Eso es justicia retributiva. Esta es una manifestación necesaria de la reacción de Dios que Él tiene hacia el pecado, que Él tiene hacia el mal. La justicia retributiva
No es algo que Dios pueda elegir ejercer o no ejercer. Como Él ejerce el amor, como Él ejerce la misericordia, como Él ejerce la gracia. Es distinto. La justicia retributiva, es decir, el castigo por el pecado es un asunto de deuda pendiente. Es algo que Dios no puede abstenerse de hacer sin violar la rectitud y justicia de su naturaleza y voluntad. Hemos descubierto algo que Dios no puede hacer. Sí, Dios es poderoso, pero Dios no puede irse en contra de su naturaleza. Él ha dicho que el pecado tiene que ser castigado. Absolutamente todos los pecados cometidos por la humanidad, sea del que sea, de tu mamá, de tu abuelita, de tu hermana, de 1000 años atrás, de no sé cuántos, esos pecados tuyos, cuando tú tenías 10 años, 15 años, 25 años, los de la semana pasada, los que cometiste ahora en la mañana, los que estás cometiendo de pronto en este momento, si estás pensando en alguna inmoralidad. Todo pecado tiene que ser castigado. Es malentender muy grave el cristianismo y la naturaleza del perdón el decir que los creyentes son aquellos cuya culpabilidad es revocada y cuyos pecados no son castigados. Eso no existe. Todo pecado en la humanidad, desde el primero hasta que el Señor regrese, tiene un costo, tiene un pago. Nuestra culpa y nuestros pecados fueron totalmente imputados a nuestro sustituto, a Jesucristo, quien sufrió la justicia retributiva en nuestro lugar. O el pecado lo pagas tú o lo paga Jesucristo. No existe otra forma. Que se quede por ahí enredado, perdido, olvidado. No existe. Un excelente ejemplo de este principio se encuentra en el Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Vamos ahí, por favor. Dios en el profeta Joel está anunciando un juicio final. Está anunciando el día de Jehová. Y de eso es lo que estamos hablando. Salmo 103, versículo 10. Miren, para que entiendan, téngalo ahí, versículo 10. La justicia retributiva es aquello en la naturaleza de Dios que le obliga a tratar con nosotros según nuestros pecados. Y a que nos retribuya de acuerdo a nuestras iniquidades. Salmo 103, versículo 10 nos dice que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero si avanzamos al versículo 12, se nos dice que así como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esa es una obra en la cruz hermosa, grande, preciosa. Pero la gente podrá preguntar, ¿significa entonces que Dios ha ignorado simplemente las rectas demandas de su naturaleza o que haya desechado, dejado de lado los dictámenes de la justicia divina? Ciertamente no. Romanos 3:21, si vamos ahí por favor, Romanos 3:21 en adelante. Miren lo que dice Romanos 3:21 para que se entienda bien lo que dice el Salmo 103. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto quienes pecaron, todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. La Virgen María pecó, sí, ella pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues, siendo justificados gratuitamente. No hay que hacer nada, no hay que hacer ritos, no hay que ir caminando o de rodillas hasta el cerro de no sé qué, sino que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo pecado es castigado, ya sea en la persona pecadora o en su sustituto. El sustituto es Jesucristo. La justicia retributiva de Dios
fue satisfecha a nuestro favor en la persona de Cristo, quien sufrió la medida completa del castigo que demanda la rectitud y la justicia de un Dios eterno. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Es porque Él ha lidiado con Jesús de acuerdo a nuestros pecados. No nos pagará conforme a nuestros pecados, porque Jesús ha recibido esa paga por ellos, el ser castigado en nuestro lugar. Entonces, esa ira de Dios, esa venganza de Dios es satisfecha en Cristo Jesús. Aquí tenemos las buenas nuevas, aquí tenemos las buenas noticias. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como dice primera carta de Timoteo 1:15. Gracias a Cristo, Dios puede llamar justificados a los pecadores apropiadamente, como dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en aquel tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer y lo que nosotros no nos merecemos. Vamos a orarle al Señor. Padre eterno, misericordioso, Señor, gracias infinitas por tu palabra. Gracias por aclararnos tantos conceptos que teníamos en una penumbra. Gracias, Señor, por entender que fuera de lo que nos enseñaron a nosotros toda la vida, que eres un Dios de amor que salvará a toda la humanidad, nos han demostrado que es un Dios que ha predestinado, que es un Dios que tiene ira, que es un Dios vengativo, que es un Dios que ha usado a pueblos paganos e impíos para hacer pagar, para atormentar a su pueblo en los momentos que lo han abandonado. Señor, gracias por esta palabra. Te suplicamos de verdad que ella sea aplicada en nuestra vida, en nuestros corazones. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu trate con nuestro pecado. De verdad, no somos capaces de entender cuál fue la ira que derramaste sobre Jesucristo. Para nosotros, en nuestra mente, en este mundo aquí, no somos capaces de entender esos momentos de oscuridad en que no se podía ver nada, que tú estabas tratando con nuestro Salvador, con tu Hijo Jesucristo, derramando esa copa de ira sobre Él para que nosotros no tuviéramos que pagarla. Pero también nos queda difícil entender cómo será la ira venidera, cómo será la ira sobre las naciones. Te imploramos que tengas misericordia de nosotros, que tengas piedad de nosotros. Te pedimos que hoy haya salvación. Te pedimos que en estas palabras y en las palabras de todas las iglesias bíblicas, de buenos hombres que hoy han predicado un evangelio santo, un evangelio perfecto, un evangelio sin dobleces, te pedimos que haya salvación, que haya corazones que el Espíritu Santo ya los haya intervenido y que cambien y que busquen a ese Redentor, que vean que necesitan un Salvador. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido, mis amados hermanos, que recibamos la bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Queridos hermanos y amigos, pueden ir en paz y estén en paz. Y ahora adoremos al Señor, cantémosle himnos en reverencia completa delante de Él.